Ahí está. Listo. Como les estaba diciendo, este es el formulario solamente de la parte de hidrostática. Ustedes ya saben muy bien que en las clases pasadas, a medida que a medida que estábamos resolviendo algunos ejercicios, les he dado unas nuevas fórmulas, entonces su obligación sería, jóvenes, a este formulario complementarlo, ¿no es así? Con las fórmulas que les he dado, ¿ya? Aquí estoy colocando otra vez formulario porque les voy a dar las fórmulas, ¿ya? De los temas perdón, les voy a dar las fórmulas de hidrodinámica. ¿Está bien? Un momentito, ahorita lo vamos a escribir, ¿ya? Bueno, en esta parte, hoy día vamos a ver unos cuantos ejercicios más de hidrostática, pero igual vamos a ir adelantando con el formulario de hidrodinámica, ¿ya? Perdón. Ya. Entonces, en este caso, jóvenes, fíjense, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a empezar primeramente con lo que son los caudales, ¿ya? Fíjense, a ver, aquí voy a colocar caudal. ¿Está bien? Para empezar, jóvenes, hay dos tipos de caudales. Tenemos el caudal másico, ¿ya? El caudal másico, ¿sí? Ese se define matemáticamente o se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Muchos docentes lo hacen con la Q, con la M, ¿ya? Otros solo la M nomás le colocan, ¿está bien? Pero la cuestión, joven, es que el caudal másico simplemente es la densidad por el área y por la velocidad, ¿ya? Velocidad. Ahí está. Pero un momentito, velocidad. Bueno, jóvenes, en este caso las unidades me indica que el caudal másico se mide en kilogramos, ¿está bien? Sobre segundo. ¿Qué me indica el caudal másico? El caudal másico simplemente, jóvenes, es la cantidad de masa que pasa por una determinada sección en un determinado tiempo, ¿ya? Y bueno, no es la única fórmula para calcular el caudal másico, también tenemos otra fórmula, ¿ya? Esta otra fórmula que les voy a dar, ¿sí? Esta otra fórmula que les estoy por dar, simplemente sale de las unidades. Kilogramo, sabemos que es masa. Segundo, sabemos que es tiempo. Por lo tanto, el caudal másico también se calcula como la masa por unidad de tiempo. ¿Es así? Es evidente que sus unidades van a ser en kilogramos sobre segundo. ¿Ya? Kilogramos sobre segundo. Bueno, después del caudal másico vamos a conocer también lo que es el caudal volumétrico. Y colocamos caudal volumétrico. ¿Sí? El caudal volumétrico también matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Caudal volumétrico va a ser igual al área por la velocidad. En este caso se mide en metro cúbico sistema internacional sobre segundo. ¿Ya? Y de la misma manera, el caudal volumétrico tiene otra forma de calcularlo, ¿no? ¿Y quién me va a indicar esa fórmula para poder calcular? Las unidades. Fíjense, las unidades es metro cúbico sobre segundo. Sabemos muy bien que metro cúbico es volumen y segundo es tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos volumen por unidad de tiempo. Fíjense, para que yo lo puedan diferenciar entre volumen y velocidad, a la velocidad la estoy escribiendo de esta manera y al volumen lo estoy escribiendo de esta forma, ¿ya? Si ustedes quieren, para diferenciarlo aún más, pueden colocarle una flechita a la velocidad, porque sabemos muy bien por física 1 que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no es así? En cambio, el volumen simplemente es una magnitud escalar, ¿ya? Entonces, de esta manera, anotamos aquí también sus unidades para que quede claro, ¿sí? De esa manera. Bueno, jóvenes, después tenemos lo que se llama la ecuación de continuidad. La hidrodinámica, jóvenes, tiene dos principios fundamentales que son la ecuación de continuidad y también la ecuación de Bernoulli. Entonces eso lo vamos a anotar aquí. Aquí vamos a colocar ecuación de continuidad. ¿Qué me indica la ecuación de continuidad, jóvenes? Esto se puede resumir de la siguiente manera. La ecuación de continuidad simplemente me indica la conservación de la materia. ¿Está bien? Conservación de la materia. Imagínense que nosotros tengamos una tubería, ya, fíjense, aquí lo voy a dibujar. Tenemos esta tubería. Cuando yo lo dibujo de esta forma en la esquina, de esa forma, eso significa que la tubería continúa, ¿ya? Si yo lo dibujo así, eso significa que ahí termina la tubería o que está cortado, ¿ya?
Entonces, fíjense, esta tubería tiene una sección transversal más ancha y otra sección transversal más angosta, ¿ya? La cuestión, jóvenes, es que en el eje transversal de la tubería, ese es su eje de la tubería, nos podemos dar cuenta, ese eje por si acaso se le llama nivel de referencia o línea de referencia, que simplemente es el cero absoluto, ¿ya? Ahora, podemos observar claramente que tenemos dos secciones. La primera sección, y esa de aquí va a ser la segunda sección, ¿es así? En la ecuación de continuidad, jóvenes, la ecuación nos indica la conservación de la materia. Eso quiere decir que si por aquí, por este punto, pasa 1 kilogramo de agua por segundo, por ese otro punto también tiene que pasar 1 kilogramo de agua por segundo. No puede pasar menos, ni tampoco puede pasar más. Ya, eso es por conservación de materia. ¿Sí? Entonces, la ecuación de continuidad me indica la conservación de la materia. Si por esta tubería pasa 1 kilogramo de agua y yo digo que por aquí pasa después 0,8 kilogramos de agua, está mal. ¿Qué pasó con el resto? ¿Por dónde se fue? ¿No es así? Entonces, siempre la materia tiene que ser constante. No puede variar. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos dos puntos y sabemos que las materias son iguales, por lo tanto, el caudal másico 1 por el caudal másico 2. Sabemos que el caudal másico es igual a la densidad por el área 1 por la velocidad 1. ¿No es así? Aquí va a ser densidad por el área 2 y por la velocidad 2. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Cuando un fluido se desplaza dentro de una tubería, ¿ya? En este caso, fíjense, esa tubería, esta sección, se nota que es más grande que esta otra sección. Por lo tanto, jóvenes, tenemos dos diferentes áreas, ¿no es así? El área 1 y el área 2. Ahora, las velocidades también son diferentes, porque si por aquí tenemos un espacio mayor o un diámetro mayor con respecto a un diámetro menor, entonces en el diámetro menor, jóvenes, en el diámetro menor la velocidad siempre va a ser mayor, ¿ya? Las densidades se simplifican porque por el punto 1 y por el punto 2 pasa el mismo fluido, ¿no es así? O sea que las densidades son iguales. Aquí es agua y aquí sigue siendo agua, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, aquí la fórmula de la ecuación de continuidad me va a quedar de esa manera. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, esa sería, jóvenes, la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Ecuación de continuidad. Por favor, no se olviden. Esperen un momentito, a ver. Por favor, no se olviden, jóvenes, que la ecuación de continuidad simplemente es el área 1. Ah, que no lo puedo escribir otra vez. Ahí está, área 1 por velocidad 1. Eso siempre va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ya? Ahí está, jóvenes, de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, una vez que hemos visto sobre la ecuación de continuidad, también tenemos que ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, al igual que la ecuación de continuidad, ¿ya? En la ecuación de continuidad les dije que se estudia la conservación de la materia, pero en la ecuación de Bernoulli, jóvenes, nos refleja o nos indica la conservación de la energía. ¿Ya? Ahí lo estoy escribiendo, ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces la ecuación de Bernoulli, jóvenes, nos imaginemos, a ver, ya, aquí lo voy a anotar directamente. ¿Está bien? La ecuación de Bernoulli siempre se trata de dos puntos diferentes, ¿ya? Dentro de una tubería. Presión 1, que es la presión de entrada, 1 medio, la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, más, ya espera un ratito, más la presión hidrostática, que es densidad, gravedad por la altura 1. Esto va a ser igual a la presión de salida de la segunda sección por todo eso más 1 medio, la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más la densidad, la gravedad y la altura 2. Bueno, jóvenes, esta en realidad sería ¿cómo se llama? La ecuación de Bernoulli, ¿sí? Ahora podemos, perdón, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli de dos formas diferentes, ¿ya? Eso va a depender mucho de las tuberías. Si yo tengo una tubería horizontal como esta, fíjense, aquí lo voy a anotar, para tubos horizontales la ecuación de Bernoulli es un poco diferente. Para tubos horizontales.
tubos horizontales. Pero no sé qué pasa, no puedo escribir bien. Ya. Ahí está, jóvenes. Para tubos horizontales. En este caso, cuando nosotros tenemos tuberías horizontales jóvenes, ¿ya? Fíjense, la ecuación de Bernoulli varía. Aquí tengo la primera sección, entonces para que el agua empiece a desplazarse, yo tengo que tener una bomba, ¿no es así? A eso se refiere con la presión 1, presión de entrada. La presión hidrodinámica está en función de la velocidad, pero la presión hidrostática, fíjense, este punto 1, como este es mi nivel de referencia, jóvenes, el cero absoluto, ¿a qué altura se encuentra el punto 1? Este punto 1 no tiene altura con respecto al nivel de referencia. Por lo tanto, jóvenes, la altura 1 llegaría a ser 0. Y la altura 2 también se encuentra en el nivel de referencia. Por lo tanto, no existiría altura 2. Eso quiere decir que mi ecuación de Bernoulli va a quedar reducida. Como la altura 1 es 0 y la altura 2 es 0, aquí lo vamos a colocar, fíjense. Esperen un momento, ahí está. Altura 1 y altura 2, siempre en las tuberías horizontales, esas dos alturas son iguales a 0. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿qué pasaría con mi ecuación de Bernoulli? Me quedaría de esta manera. Presión 1 más 1/2 la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a la presión 2 o presión de salida más 1/2 la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, ¿no es así? Esa sería mi ecuación de Bernoulli, solamente para tubos horizontales. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos tuberías inclinadas? Aquí lo vamos a anotar. Fíjense, para tuberías con inclinación. Para tubos con inclinación. Y no siempre van a ser inclinados, también solamente puede tener un desnivel, ¿no es así? Pero un momentito, inclinados. O pueden tener una variación de alturas, ¿ya? Entonces, fíjense, para este de aquí, su gráfica obviamente también me sirve esta, pero para los tubos inclinados, aquí les voy a dar yo una gráfica. Fíjense más o menos de esta manera, ¿ya? Imagínense que tenemos esta tubería. Ahí está. Y queremos hacerla llegar al segundo piso. ¿Es así? Entonces lo que se hace es de esta manera, fíjense. Se le pone un acople para que vaya hacia arriba y la tubería. Ahí continuamos, fíjense. Y viene hasta ahí. Y tenemos una sección más angosta, ¿no es así? Listo. Ahí está, joven. Entonces, en este caso tendríamos tuberías inclinadas o tuberías con desnivel. Porque no siempre va a tener esta inclinación, sino que también puede ir recto hacia arriba, nada más. ¿No es así? Vertical, sin inclinación. La inclinación no va a afectar en nada, la verdad. Lo único que me interesa aquí, fíjense aquí, ¿qué es? Simplemente nos interesan las alturas, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí también tenemos que trazar un nivel de referencia. Y el nivel de referencia lo tenemos que hacer justo en la sección que se encuentre más abajo. Entonces, tenemos dos secciones, fíjense, 1 y 2. ¿Ya? Espera un ratito, jóvenes. Ya, continuamos entonces. Tenemos dos secciones y el nivel de referencia lo tenemos que trazar en la sección que se encuentre más abajo. Fíjense de esta manera. Voy a trazarlo el eje de referencia o el nivel de referencia en el tubo más ancho, porque esa es la sección que se encuentra más abajo, ¿no es así? Bueno, entonces, chicos, ese de ahí sería mi nivel de referencia. ¿Qué significa el nivel de referencia? Simplemente ese es un cero absoluto, ¿ya? Ese es un cero absoluto. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí, fíjense, vamos a tener dos secciones. Aquí tenemos el punto número 1 y aquí arriba vamos a tener el punto número 2. Pero fíjense ahora, el punto número 1 no tiene altura, por lo tanto, aquí la presión hidrostática sería 0. Pero el punto número 2 sí tiene altura, ¿no es así? Fíjense, tiene una determinada altura con respecto al nivel de referencia. Por eso nosotros trazamos un nivel de referencia, para saber a qué altura se encuentra.
Entonces, fíjense, la altura 1 es igual a 0. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, ¿a qué me quedé igual? Aquí me olvido una cosa muy importante. ¿Ya? Las condiciones que existen en el punto 1, jóvenes, en el punto 1, o sea, este punto, esta sección de aquí y esta otra sección, y las condiciones que existen en la sección 2, siempre tienen que ser iguales. Por eso coloco condiciones del punto 1 igual a las condiciones del punto 2. Aquí igual tenía que haber colocado, solamente que me olvidé, ¿ya? Entonces, ¿a qué me quedaría? ¿A qué sería igual la ecuación de Bernoulli para este caso? En este caso, jóvenes, mi ecuación de Bernoulli sería de esa manera. Presión 1 más un medio, la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Todo eso igual a la presión 2 más un medio, la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado y más la densidad, la gravedad y la altura 2. De esta manera me quedaría mi ecuación de Bernoulli. Aquí ya no tengo presión hidrostática. No se olviden, esta es la presión de la bomba de entrada y esta es la presión de la bomba de salida. ¿Ya? Este de aquí es la presión hidrodinámica que está en función de la velocidad y esta es la presión hidrostática que está en función de la altura. ¿Sí? Como en el punto 1 no tiene altura, entonces aquí es innecesario que en la primera sección yo le coloque, no es así, es innecesario que nosotros le coloquemos la presión hidrostática porque no tiene altura. ¿Sí? Porque relativamente no tiene altura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar esta ecuación de aquí entonces, donde en los dos casos tiene altura? La única forma en que nosotros podemos usar eso es bajar el nivel de referencia. Hay algunos docentes que ya les da esta misma gráfica, pero en vez de que les dé este nivel de referencia aquí, ¿ya? Cuando no les da el nivel de referencia, jóvenes, ustedes lo tienen que dibujar. Pero hay algunos docentes que dan ese mismo ejercicio donde el nivel de referencia lo dibujan más abajo, ¿ya? Más abajo. Entonces, me dicen que esta sección se encuentra a 10 metros, digamos, ¿no? Pero este punto, como el nivel de referencia lo dibujaron más abajo, entonces dicen que el punto 1 se encuentra a 2 metros del nivel de referencia. Entonces, ahí ya tendrían los dos altura con respecto al nivel de referencia. ¿No es así? O sea, trazar una línea, fíjense, más o menos así les digo. Hay algunos docentes que trazan su línea de referencia ahí, digamos. Y de aquí hasta el punto 1 dicen, hay 2 metros, y de aquí hasta el punto 2 hay 10 metros. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando a mí en el ejercicio me da un nivel de referencia por debajo de la tubería, ahí ya tomen en cuenta que en los dos puntos tienen altura, ¿no es así? Ya. Bueno, jóvenes, esto sería más que todo para lo que es hidrodinámica. ¿Está bien? No es muy complicado, ¿ya? Después vamos a ver lo que es el efecto Torricelli, ¿sí? Ese efecto simplemente se aplica otra vez la ecuación de Bernoulli, pero tiene ciertas condiciones, ¿ya? Pero básicamente la raíz de todo es la ecuación de Bernoulli. Ya. Bueno, jóvenes, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios. Vamos a empezar primeramente con este ejercicio de aquí. Denme un momentito a ver, lo voy a buscar. Ya. Bueno, jóvenes, en este caso, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en la pregunta me dice lo siguiente. Una esfera de plástico flota en agua. Bueno, para empezar tenemos la densidad del agua. Ese va a ser nuestro primer dato, ¿no es así? Densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Y luego me dice lo siguiente. Una esfera de plástico flota en el agua 50% de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en aceite con 40% de su volumen sumergido. Determina las densidades del aceite y de la esfera, dicen así. Entonces, jóvenes, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense, el volumen sumergido en agua, que es la primera sustancia, entonces sería el 0,5% del volumen total, ¿no es así? Y el volumen sumergido en aceite, que es el volumen 2, es igual al 0,4 por el volumen total, ¿ya? Siempre que les dé un porcentaje, más o menos se anota de esta manera, ¿ya? Pero ¿de dónde yo saco esto? Si es que ustedes quieren saber. Fíjense, el volumen total del cuerpo, nosotros sabemos que eso es el 100%. Lo único que es simplemente una regla de tres simples. ¿No es así? El volumen total, jóvenes, es el 100%. Y el volumen sumergido en agua
Entonces, volumen sumergido en agua, eso es igual al 50%. ¿Ya? En este caso, asumimos que tenemos el volumen total. Yo quiero calcular esto. Si calculamos esto, multiplicamos esto por esto dividido entre 100, ¿es así? Entonces, fíjense, sería volumen sumergido en agua, va a ser igual al volumen total por el 50%. Todo esto dividido entre el 100%. ¿Ya? Entonces, lo que me quedaría sería volumen sumergido en el agua, va a ser igual a 50 dividido entre 100, me queda 0,5, ¿no es así? 0,5 el volumen total. De ahí es de donde yo saco eso. Por eso directamente, cada vez que ustedes vean porcentaje, tienen que hacerlo de esta manera. ¿Ya? Si quieren, pueden hacer este procedimiento, pero en un examen, lo que saben, ya saben ustedes que lo que menos tienen es tiempo, ¿no es así? Así que es mejor que de esta forma lo anoten directamente, ¿no? Pero bueno, si tienen dudas, pueden hacer la regla de tres simples. Lo mismo va a pasar con el otro porcentaje que me dio, ¿no es así? Fíjense, espera un ratito. Fíjense aquí, es el mismo cuerpo, volumen total, sabemos que es el 100%. Ahora, el volumen sumergido en aceite es el volumen sumergido 2. Aquí tenemos 40% y hacemos el mismo procedimiento, ¿no es así? Aquí el volumen sumergido 2 va a ser igual a el volumen total por el 40%. Todo esto dividido entre el 100%. Por lo tanto, en este caso, jóvenes, el volumen sumergido 2 va a ser igual a 0,4 por el volumen total. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde hemos sacado nosotros estos dos valores de aquí. ¿Sí? Y si bien son valores, ¿no? Simplemente son condiciones. ¿Ya? Porque es lo que me dice. Esa es la condición que me da este ejercicio. Pues así una esfera de plástico flota en el agua 50% de su volumen sumergido. ¿Ya? Entonces, el volumen sumergido es el 50% del volumen total. Y el volumen sumergido 2, o sea, el volumen sumergido en aceite, es el 40% del volumen total, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces ahora sí vamos a poder resolver este ejercicio. Primeramente vamos a empezar con cuando el cuerpo se encuentra sumergido en el agua, ¿no es así? Aquí vamos a colocar, cuando está flotando en el agua, perdón. Entonces lo que tengo que hacer simplemente, en el examen sí o sí tienen que hacer sus gráficas, ¿está bien? Sí o sí tienen que graficarlo ustedes, ya ven. Yo ahorita por tema de tiempo, simplemente voy a dibujar el nivel de referencia del agua. Ustedes quieren dibujar un recipiente y todo lo demás. En este caso, fíjense, voy a dibujar un cuerpo, una esfera. Ahí está. A ver, de nuevo. Ahí está. Ahora sí parece que está sumergido solamente al 50%. Entonces, cuando yo veo sobre el tema del principio de Arquímedes, jóvenes, nosotros solamente tenemos que tomar en cuenta el volumen que se encuentra sumergido. Este de aquí sabemos que es el volumen sumergido 1. Sabemos que es el 50%. Entonces, para poder resolverlo, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas. Tenemos, para empezar, el empuje. Luego tenemos, obviamente, el peso de este cuerpo. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, hacemos una simple sumatoria de fuerzas en Y porque tenemos dos fuerzas verticales. El empuje es positivo y el peso, obviamente, es negativo. Todo esto igual a cero. Siempre que ustedes vean un cuerpo flotando, jóvenes, siempre que ustedes vean un cuerpo flotando, básicamente se puede resumir que el empuje siempre es igual al peso. Y esto, lo que les acabo de decir, simplemente lo deducí de aquí, ¿no? Despejé el peso, perdón, el peso negativo pasó al otro lado y quedó como positivo, por lo tanto, tanto el empuje como el peso del cuerpo son iguales, ¿ya? Pero eso es lo que eso no me interesa a mí, ¿no es así? ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa saber la densidad del aceite y la densidad de la esfera. Entonces, como aquí está sumergido en agua, entonces lo que voy a calcular es la densidad del cuerpo, ¿no es así? La densidad de la esfera, la densidad del cuerpo. Bueno, jóvenes, entonces para empezar, ¿a qué es igual el empuje? Volvemos al formulario, fíjense. Tenemos tres formas de calcular el empuje, incluso cuatro, ¿no? La cuarta yo ya les di, que el empuje era igual al peso real menos el peso aparente. Esta fórmula de empuje solamente la puedo utilizar cuando el cuerpo se sumerge por completo o total, cuando se hunde. Y esta fórmula de aquí ya la puedo utilizar solamente, jóvenes, cuando el cuerpo está flotando. Y fíjense, el empuje, aquí su volumen solamente es igual al volumen sumergido.
¿Ya? Entonces, de esa manera. Entonces, aquí, jóvenes, el empuje va a ser igual a la densidad del agua, ¿ya? Por la gravedad, y en este caso por el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? Es este, el volumen S1. Ahora, fíjense, el peso del cuerpo. ¿A qué es igual el peso del cuerpo? Es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Esto, con esto se va. Por lo tanto, la densidad del agua por el volumen sumergido va a ser igual a... Fíjense, si esta es la masa del cuerpo, ¿a qué es igual la masa del cuerpo? La masa del cuerpo va a ser igual a la densidad. Volvemos al formulario, fíjense. Ah, caramba. Despejamos de aquí masa y me queda densidad por volumen. Por lo tanto, jóvenes, aquí voy a colocar que es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Pero ese volumen del cuerpo sabemos que es el volumen total de ese cuerpo, ¿no es así? ¿Sí? Porque fíjense, aquí estoy hablando de todo el cuerpo, peso de todo el cuerpo. Entonces, masa de todo el cuerpo, ¿sí? Y la masa es igual a su densidad por el volumen de todo el cuerpo. Por eso coloco aquí volumen total, ¿ya? Pero hay un caso muy importante. En este ejercicio, joven, yo no tengo el diámetro ni el radio de la esfera para poder calcular el volumen de esta esfera. ¿No es así? No tengo su diámetro. Tampoco tengo el volumen total y tampoco tengo el volumen sumergido. Pero por eso yo lo anoté de esta forma, ¿sí? Fíjense ahora, ¿qué más tenemos? Densidad del agua por el volumen sumergido. ¿A qué es igual el volumen sumergido 1? Aquí está. El volumen sumergido 1 es igual a 0,5 el volumen total del cuerpo. Por lo tanto, aquí colocamos 0,5 por el volumen total. Esto va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen total. Fíjense, volumen total y volumen total. Si esto pasa a dividir, se simplificaría. Esto con esto se simplifica. Y no hay de dónde perderse. Aquí podemos observar que la densidad del cuerpo es la mitad, ¿no es así? Que la densidad del agua. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que aquí es 0,5 y la densidad del agua es 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sería la densidad del cuerpo? ¿Cuánto sería, jóvenes, la densidad del cuerpo? 500 kilogramos metros cúbicos. 500 Exacto, kilogramos. exacto, jóvenes. 500 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense, jóvenes, entonces, para que un cuerpo flote, su densidad de ese cuerpo tiene que ser menor que la densidad de líquido. Aquí tenemos 500 y la densidad de líquido sabemos que es 1000. En el segundo líquido dice que tenemos aceite y el cuerpo también flota. Eso quiere decir, jóvenes, que la densidad del aceite, perdón, la densidad del aceite tiene que ser mayor que la densidad del cuerpo. Porque si la densidad del aceite es menor que la densidad del cuerpo, el cuerpo no flotaría, se hundiría por completo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tienen que ustedes dar cuenta. ¿Sí? El tema de la densidad. Ahora lo vamos a hacer, obviamente, en el aceite. Listo. Hacemos el mismo dibujo. Ese es mi nivel de referencia. Ustedes ya les dije, en caso del examen, dibújenle como un baldecito, un recipiente, lo que sea. Ya, entonces fíjense aquí, en este caso solamente está sumergido, caramba, el 40%. Ahí está. Gráficamente o visualmente más o menos se ve casi 50%, pero ya, estamos tanteando nada más, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que solamente esta parte está sumergida, ¿no? Y ya sabemos que está en aceite. Por lo tanto, esa porción de volumen sabemos que es el volumen sumergido 2. ¿No es así? Ese llegaría a ser el volumen sumergido 2. Y representamos obviamente las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tenemos en este caso? Tenemos otra vez el empuje del agua, perdón, ya no es del agua, ¿no? En este caso ya es el empuje del aceite. Escucha. Ahí está. Empuje el aceite y otra vez tenemos el volumen del cuerpo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces en este caso tenemos al empuje del aceite positivo. Ah, caramba. Espera un ratito. Ya. Ya saben, entonces tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el empuje del aceite va a ser positivo menos el peso del cuerpo. Todo esto va a ser igual a 0. Y otra vez llegamos a la misma conclusión que les dije. Cada vez que flota, el empuje de ese líquido va a ser igual al peso de ese cuerpo. Aquí lo mismo, fíjense.
Empuje del aceite es igual, no es así, al peso del cuerpo. Por lo tanto, jóvenes, en este caso tendríamos la densidad del aceite, ¿no es así? Por la gravedad y por el volumen, en este caso, el volumen sumergido 2. No se olviden que el empuje está en función del volumen sumergido del cuerpo. Por eso aquí, en este volumen, le coloco el volumen sumergido 2. Masa del cuerpo va a ser, peso del cuerpo va a ser masa del cuerpo por gravedad. Gravedad con gravedad se van. Y por lo tanto, jóvenes, la densidad del aceite, pero un ratito, no sé por qué no está queriendo escribir bien. Pues la densidad del aceite, jóvenes, va a ser igual, va a ser por densidad del aceite por el volumen sumergido 2. Esto es igual a masa del cuerpo. ¿A qué es la masa del cuerpo? Es igual a la densidad del cuerpo por el volumen total de ese cuerpo, ¿no es así? Entonces, fíjense, yo ya tengo la densidad del cuerpo, no tengo esto, no tengo esto y no tengo esto, ¿ya? Pero nosotros queremos calcular la densidad del aceite. Despejamos entonces la densidad del aceite. Ahí está, jóvenes. La densidad del aceite. La densidad del aceite va a ser igual a la densidad del cuerpo, ¿no es así? Por el volumen total. Todo esto dividido entre, fíjense, el volumen sumergido está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Pero a qué es igual el volumen sumergido 2? El volumen sumergido 2 es igual a 0,4 el volumen total. Por lo tanto, pasa como 0,4 por el volumen total. Ahí está, joven. Volumen total con volumen total se van. ¿No es así? Eso quiere decir que, entonces, que la densidad del aceite es igual a la densidad del cuerpo sobre 0,4. ¿Cuánto es la densidad del cuerpo? Sabemos que es 500. Esperen un momentito. 500. 500 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Aquí dividido entre 0,4. ¿A cuánto va a ser igual, jóvenes? A 1250. 1250. A todos les sale ese valor, 1250. Sí, amigo. Sí, así sale. Ya. Entonces, de esta manera, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos, con respecto a este ejercicio? Disculpe, siempre, hola, siempre va a ser el empuje igual al peso del cuerpo. No siempre. Solamente hacen sumatoria de fuerzas, ¿ya? Cuando el cuerpo está flotando. Y cuando el cuerpo está flotando, el empuje es igual al peso del cuerpo, ¿sí? Solamente cuando está flotando, ¿ya? Porque cuando el cuerpo se hunde, jóvenes, el peso del cuerpo es mayor al empuje, por eso se hunde, ¿ya? Si fueran diferentes, obviamente una de las dos fuerzas tiene que ganar, pero cuando está flotando está en equilibrio. Eso quiere decir que cuando está en equilibrio, el empuje con el peso son iguales. ¿Está bien? Son iguales. ¿Ya? Solamente cuando flota, el empuje y el peso son iguales. ¿Está bien? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Nadie? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. En este caso tenemos lo siguiente. A ver, espera un ratito, ¿cuál más tenemos? Un recipiente sobre la cual flota aceite. Ya, también, ya. ¿Cuál tenía una gráfica? De ninguno. Ya. Vamos a hacer este otro ejercicio, jóvenes. Ya, yo creo que va a ser la última clase que hacemos hidrostática. Y de ahí vamos a pasar a lo que es hidrodinámica, ejercicios de hidrodinámica. Un momentito un poco lento el internet, creo. Ya, entonces aquí anotamos, jóvenes, los datos que vamos a utilizar para este ejercicio. Para empezar, fíjense, dice, tenemos un cubo de madera que tiene 20 centímetros de arista. No se olviden que la arista, jóvenes, es el lado que tiene el cubo. ¿Sí? 20 centímetros. Y una densidad me da la densidad del cuerpo. En este caso me indica que es igual a 650 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No es así?
y me dice que flota en agua, ¿ya? Fíjense, aquí no tenía en mi teclado el exponente, no sé por qué ya no me sale, y así que cada vez que quiero poner exponente me sale comillas, así que por eso le puse comillas aquí elevado al cubo, ¿ya? Flota en agua, ¿no? Entonces tenemos la densidad de líquido. Sabemos que es agua. Siempre tiene que estar o tratar de colocar las unidades en el sistema internacional, jóvenes. ¿Ya? 20 centímetros de metro, 0,2 metros, ¿no? ¿Cuál es la distancia desde la parte superior del cubo hasta el nivel del agua? Dice. Inciso A. Inciso B. ¿Cuánto peso de plomo se debe colocar sobre el cubo para que su parte superior quede justo al nivel del agua? Dice. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos, ¿no es así? Para empezar, jóvenes, aquí vamos a resolver el inciso A. ¿Ya? Entonces, fíjense, nuevamente, ya les dije a ustedes lo dibujan mejor. Yo solamente voy a dibujar el nivel del agua o el nivel del líquido que tenemos. Y ahora, fíjense, voy a dibujar el cubo. Y la pregunta me dice que está flotando, ¿no? A ver dónde está. Sí, flota en agua. Entonces, sabemos muy bien que un cubo no es más que un cuadrado en 3 dimensiones. Entonces lo vamos a dibujar como tal. Este sería el cubo, fíjense. No es así, ahí está. Ah, caramba, esperen un momentito, se me fue el internet. Ah, ya volví. Ya está, ya. Ya está, ya. Ahí está, jóvenes, ese sería el cubo, ¿ya? Sí, pero esas partes que he dibujado atrás, o esas con segmentado, lo voy a borrar nomás porque eso nos va a confundir sino más adelante. Ya, pero más o menos así es como se debería dibujar un cubo. Eso quiere decir que el cubo, ¿cuánto tiene de altura? Tiene 20. ¿Cuánto tiene de ancho? Tiene 20. ¿Cuánto tiene de espesor aquí? Tiene 20 centímetros. ¿No es así? Todos sus lados tienen 20 centímetros. La cuestión, jóvenes, es la siguiente. En el inciso A, quiere saber cuál es la distancia. Básicamente lo que me está pidiendo es la altura. ¿Ya? Se lo voy a anotar aquí. Fíjense. Yo tengo una altura que es, la voy a llamar H1, y tengo esta altura que es H2. ¿No es así? La altura 1 es la altura que se encuentra por encima del nivel del agua, ¿sí? Y la altura 2 es la altura que se encuentra por debajo del nivel del agua. Entonces, si esta es la altura 2, esto sería el volumen sumergido 2, y eso sería el volumen 1. Vamos a esperar un ratito. Volumen 2, y aquí sería volumen 1, ¿no es así? ¿Cuál es el volumen que me interesa a mí para el empuje? Obviamente es el volumen 2, porque el volumen 2 es el que se encuentra sumergido. Y el empuje, ya les dije, es el volumen sumergido, ¿no es así? Entonces, jóvenes, aquí fíjense, vamos a representar todas las fuerzas. Para empezar, tenemos el empuje del agua que va hacia arriba, obviamente. Después tenemos lo que es el peso del cuerpo, ¿no es así? Listo. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sabemos que el empuje del agua es positivo, menos el peso del cuerpo, esto es igual a 0, y por último, básicamente llegamos siempre a lo mismo. Sabemos que está flotando, por lo tanto el empuje es igual al peso, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, ¿a qué es igual entonces, jóvenes, el empuje? El empuje es igual a la densidad de ese líquido, que en este caso es agua, por la gravedad, y en este caso por el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? El volumen 2, ¿no es así? El volumen 2 es el volumen sumergido. Todo esto es igual a peso del cuerpo, que es igual a masa del cuerpo por la gravedad. Con esto se va, ¿ya? ¿Y qué me queda? Me queda que la densidad del agua, ¿ya? Me queda que la densidad del agua por el volumen 2 es igual a la masa del cuerpo, y la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Ya ahí podemos anotarlo de dos formas, el volumen del cuerpo o el volumen total del cuerpo, ¿sí? Cualquiera de los dos es igual, dependiendo de la nomenclatura que ustedes usen, pero la cuestión que en este lado tiene que ser el volumen de todo el cuerpo, ¿sí? El volumen de todo el cuerpo. Un ejercicio parecido creo que ya hicimos ya, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se calcula para empezar? Para resolverlo necesito saber cómo se calcula el volumen del cubo. Sabemos que el volumen del cubo, jóvenes, se calcula de esta manera, ¿ya? Se calcula
es igual a la arista elevado al cubo. Y esto en un momento les dije que era igual a esto, ¿no es así? La arista elevado al cubo es lo mismo que decir arista al cuadrado por la arista. Es básicamente lo mismo, ¿no es así, jóvenes? ¿Ya? Bueno, entonces como ya les comentaba, lo que me interesa a mí es el volumen que se encuentra sumergido. Sumergido. O sea, el volumen 2. Por esta misma razón voy a dibujarlo de nuevo el cubo, pero ya cortado. Fíjense, así me quedó el cubo, ¿no? Aquí lo vamos a dibujar un poco más exagerado. Esa es la parte de arriba, este es el volumen 1. Y así me quedó el volumen 2. Un poquito más grande, digamos, ¿no? Y este es el volumen 2. Si yo uno esos dos pedazos, me forma el cubo, ¿no? Solamente que ese cubo lo hemos cortado aquí. Lo estoy dibujando por pedazos. Bueno, jóvenes, entonces yo necesito saber cómo calcular ese volumen 2. ¿A qué sería igual este volumen 2? Fíjense, este volumen 2, ya no, de altura ya no tiene 10 centímetros, tiene una altura H2. ¿No es así? Pero esto ya lo hemos hecho una vez. ¿Qué distancia hay de aquí hasta aquí? ¿Qué distancia tiene este lado, jóvenes? De aquí a aquí. 0.2. 0.2 o 20 centímetros. ¿Y de aquí a aquí cuánto tiene? 20 centímetros. Igual. También. Igual Igual. 20 centímetros, ¿no es así? Y de altura sabemos que es H2. No sabemos cuánto es su altura. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería la fórmula? Sería igual a la arista por la arista, porque tengo que multiplicar todos sus lados, y por H2. Eso quiere decir, jóvenes, que en realidad la fórmula me quedaría arista al cuadrado por H, por H2. ¿No es así? Entonces, esa es la fórmula del volumen 2. Del volumen 1 sería la misma, solamente que sería por H1. ¿No es así? Por H1 nada más. Bueno, entonces, jóvenes, como me quedo esto, aquí lo tengo que reemplazar. ¿Sí? Por lo tanto, colocamos, fíjense, nos quedamos en que la densidad del agua es igual al volumen 2. ¿Y a qué es igual el volumen 2? Aquí está el volumen 2. Arista al cuadrado por la altura 2. Todo esto es igual a, fíjense, densidad del cuerpo. Fíjense aquí abajo, densidad del cuerpo por el volumen total. Y el volumen total o el volumen del cubo, aquí no se olviden, este es volumen total o también volumen del cubo, dependiendo de ustedes cómo quieran nombrarlo. ¿Ya? Entonces, densidad del cubo por el volumen total. Y el volumen total es igual a la arista al cuadrado por la arista. Entonces aquí colocamos arista al cuadrado por la arista. Entonces, fíjense, esta arista cuadrada con esta arista cuadrada se simplifica. ¿Sí? Se simplifica. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar lo siguiente. Aquí me queda densidad del agua por la altura 2, que va a ser igual a la densidad del cubo por la arista. Densidad del cubo por la arista. Entonces, jóvenes, de aquí simplemente tengo que despejar la altura 2. Altura 2, que va a ser igual a la densidad del cubo por la arista dividido entre la densidad del agua. Y nada más reemplazamos. Sabemos que el cubo tiene una densidad de 650. Aquí es kilogramos sobre metro cúbico. Por la arista, que sabemos que es igual a 0,2 metros. Todo eso dividido y la densidad del agua, sabemos que perfectamente bien que es 1000. ¿Cuánto sería, jóvenes, la altura 2? Calcúlenlo. 0.13. 0,13. Espera un ratito. 0,13 metros. Pero da la casualidad que el inciso A no me pide calcular la altura 2. ¿Qué me pide? Me pide la altura 1. No sé si, porque dice, ¿dónde está? ¿Cuál es la distancia desde la parte superior del cubo hasta el nivel del agua? O sea, quiere saber desde aquí hasta aquí qué altura tiene. ¿No es así? Entonces me está pidiendo H1. Espera un ratito. Bueno,
¿Cómo calcularíamos H1? Fácil, ¿no es así? Aquí vamos a colocar, por lo tanto, si sumamos H1 más H2, ¿cuánto tendría que dar? Eso tendría que dar 20 centímetros. 0,2. 0,2 metros o 20 centímetros. Entonces, fíjense, ya tengo este valor. Tengo la altura 2. Lo único que tengo que hacer es despejar H1, que va a ser igual a 0,2 menos la altura 2. La altura 2 pasa como negativo, que sabemos que es 0,13. Y directamente colocamos 0,13 metros. Eso quiere decir que la altura 1 es igual a 0,07 metros, ¿no es así? Listo, jóvenes, de esta manera, entonces, como teníamos resuelto este inciso, ¿ya? Obviamente que yo lo estoy haciendo paso por paso, ustedes lo pueden hacer más rápido todavía, ¿no? El chiste es que les estoy indicando los pasos para que puedan resolver este ejercicio o cómo resolverlo y podrían hacerlo más rápido todavía. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, todo claro. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver el inciso B. Ya, denme un minutito, jóvenes, ahorita continuamos. En un ratito, a ver. Ya. Continuemos, jóvenes. Vamos a resolver ahora el inciso B. A ver, inciso B. El inciso B es un poco diferente, ¿ya? No tanto, digamos, ¿no? Pero sí tiene una cierta diferencia. ¿Cuánto de peso de plomo se debe colocar sobre el cubo para que su parte superior quede justo al nivel del agua? Dice. Bueno, jóvenes, entonces voy a dibujar otra vez el nivel del agua. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me dice la pregunta? En esta pregunta me dice que yo tengo que colocar un cuerpo pesado aquí encima del cubo y quiere saber cuánto de peso le tenemos que colocar para que el cubo quede justo al ras con el nivel del agua. Este es el nivel del agua, fíjense, al igual que aquí, el blanco. Entonces, ¿qué pasó con el cubo? El cubo quedó de esta manera. De esta manera. Y aquí está el plomo. No sabemos, tampoco la pregunta me indica qué forma tiene. ¿No es así? Bueno, jóvenes, simplemente lo más importante para resolver este inciso B, perdón, es dibujarlo. Si no lo dibuja, va a ser un poco más complicado, porque ahora, fíjense, ya una vez dibujado, ya puedo representar todas las fuerzas. En este caso tenemos el empuje del agua, perdón, y aquí tenemos el peso del cubo, por eso le estoy poniendo C, y aquí tenemos el peso del plomo, ¿no es así? Peso del plomo. Y la pregunta quiere saber cuánto tiene que ser este peso del plomo, ¿no es así? Entonces lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es una sumatoria de fuerzas en Y, nada más. Pero ahora la diferencia es que tenemos 3 fuerzas y aquí teníamos 2 fuerzas, ¿no es así? Por lo tanto, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense, iguales a 0. El empuje del agua menos el peso del cubo y menos el peso del plomo. Entonces, de aquí, jóvenes, yo tengo que despejar el peso del plomo. ¿Qué me quedaría? Me va a quedar lo siguiente. El peso del plomo es igual a, fíjense, peso del plomo pasa al otro lado como positivo y me queda esto, así como está. Empuje del agua menos el peso del cubo. ¿No es así? Ahora fíjense aquí, yo no tengo el empuje y tampoco tengo el peso del cubo, por lo tanto voy a desglosar. ¿Qué tenemos? A ver, el peso del plomo es igual ¿a qué es igual el empuje ahora? Si se fijan en la gráfica, el empuje ahora del agua ya no es igual a este otro empuje, por si acaso, son diferentes, porque el empuje está en función del volumen. Aquí, para calcular el empuje solamente tomaría este volumen 2, pero para calcular el empuje aquí tengo que tomar en cuenta todo el volumen del cubo, ¿no es así? Todo el volumen del cubo.
Por lo tanto, aquí en este caso, jóvenes, el empuje va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen total. Menos, sabemos que aquí es masa del cubo por la gravedad. Continuamos, peso del plomo. Aquí va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen total de ese cubo. Menos masa. Sabemos que la masa es igual a la densidad del cubo, ya, o la densidad del cuerpo, como quieran, por el volumen total de este cuerpo y por la gravedad. Si se dan cuenta, yo puedo sacar factor común tanto el volumen total como la gravedad, ¿no es así? Entonces, realizamos eso. Aquí tenemos la gravedad por el volumen total, saco factor común, y ¿qué me va a quedar aquí adentro? Me va a quedar densidad del agua menos la densidad del cuerpo. Bueno, jóvenes, de esta manera entonces nosotros podemos determinar ya lo que es el peso del plomo. Aquí la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el volumen, que sabemos que es, fíjense, el volumen total del cubo, ya lo tenemos, aquí está. Ah, no lo hemos calculado, ¿no? Pero tenemos la fórmula, ¿no? Arista al cubo. Por lo tanto, el volumen total del cubo es igual a la arista elevado al cubo, ¿no? 0,2 metros elevados al cubo. Todo esto por, aquí es 1000, menos la densidad del cuerpo, que es 650. Fíjense aquí, yo no tomo en cuenta el volumen del plomo ni nada. ¿Por qué? Porque el plomo no está sumergido, ¿sí? No está sumergido para nada. Está justo por encima del nivel del agua, o sea que prácticamente ni se está mojando. ¿Está bien? ¿Cuánto sería, jóvenes, el peso del plomo entonces? Calcúlenlo, por favor. 27,44. 27,44 newton. ¿A todos les salió el mismo resultado, jóvenes? Sí, sale. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como se resolvía el inciso B. Listo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio, jóvenes? No, ingeniero, todo claro. Todo ok, ¿no? Bueno, Sí. he copiado otro ejercicio aquí mismo, que es otro, todos son modelos de examen, ya les dije, ¿ya? Tengo otro ejercicio aquí mismo que es parecido a este, pero la diferencia es que el plomo ya no está en la parte superior, sino que el plomo está colgando aquí en la parte inferior, ¿ya? Vamos a verlo, a ver. ¿Cuál era? Era este de aquí. Fíjense, un bloque de madera tiene 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor. Este es un poco diferente porque este no es un cubo, este es un paralelepípedo, ¿ya? Los paralelepípedos, jóvenes, es la figura geométrica más conocida que hay. Si ustedes se dan la vuelta ahorita a su izquierda o a la derecha, miran hacia atrás, yo les garantizo que sí o sí van a ver un paralelepípedo. El paralelepípedo, jóvenes, simplemente es un rectángulo en 3 dimensiones. Sí, la mesa es un paralelepípedo. Las sillas a veces tienen forma de paralelepípedo, ¿sí? Los bancos, las mesas, los cuadernos, las tabletas, todo es un paralelepípedo. Las puertas, ventanas, todo, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya saben que es un paralelepípedo, ¿ya? La cuestión que aquí me da las unidades, que básicamente eso es un poco estas unidades, yo puedo calcular el volumen, ¿no es así? ¿Qué más dice? Su densidad relativa, aquí me da la densidad relativa de este cuerpo, es de 0,8. Sí, vamos a anotarlo, a ver. Espera un momentito, lo estoy buscando la diapositiva. Aquí está. Un bloque de madera, ¿no es así? Aquí vamos a anotar los datos, entonces. Entonces, con esos datos, yo puedo calcular el volumen, ¿no es así? Fíjense, tenemos 60 centímetros, eso va a ser 0,6 por el ancho, que vale 0,30, y por 5 centímetros, que sería 0,05, ¿no es así? Todo esto multiplicado me va a dar en metro cúbico. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el volumen aquí? ¿9 por 10 elevado a cuánto? A la -3.
9 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Listo? De esta manera ya tenemos el volumen suelto. Ahora tenemos la densidad relativa de este cuerpo. Aquí volumen del cuerpo, ¿ya? Entonces, la densidad relativa es 0,8. ¿Está bien? Entonces, la densidad relativa no tiene unidades, pero ¿cómo yo puedo calcular la densidad de la sustancia? Aquí vemos el formulario, fíjense, densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia, que en este caso sabemos que es madera, porque es un cuerpo de madera. Entonces sería densidad de la madera sobre la densidad del agua. De esta manera yo puedo calcular la densidad de la madera, o la densidad del cuerpo. Despejo, ¿no es así? La densidad del agua va a multiplicar la densidad relativa. Y aquí me va a quedar la densidad del cuerpo. ¿Ya? Entonces, de esta misma forma, vamos a calcularlo. Fíjense. Esto es este de aquí, ¿no? Ya, entonces fíjense. No se olviden que la densidad relativa de este cuerpo va a ser igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. Ya tenemos la densidad relativa, que es 0,8. Entonces despejamos la densidad del cuerpo, que va a ser igual a la densidad relativa del cuerpo por la densidad del agua. Esto va a ser igual a 0,8 por la densidad del agua, sabemos que es 1000, pero la densidad del agua sí tiene unidades. Ahí está. Por lo tanto, la densidad del cuerpo es igual a 800. 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es así? ¿Ya? Entonces ya tenemos, jóvenes, ahí la densidad del cuerpo. También me dice la pregunta, ¿qué volumen de oro? Y me da la densidad del oro. Entonces vamos a anotar, la densidad del oro es igual a 19.600, ya, 19,6 gramos sobre centímetro cúbico. Jóvenes, siempre que ustedes quieran convertirlo al sistema internacional, les dije que tienen que multiplicarlo por 1000. Básicamente, como aquí, fíjense. Densidad relativa por 1000. Aquí, lo mismo para transformarlo a sistema internacional. Lo multiplican por 1000 y obviamente que la densidad del oro va a ser igual a 19.600. Es una de las sustancias más pesadas que hay, obviamente, con mayor densidad. Pero no es la más pesada. ¿Sí? Ahí está. El líquido más pesado, obviamente, es el mercurio, que tiene una densidad de 13,6. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya tenemos casi la mayoría de los datos. Dice, ¿qué volumen de oro se debe colocar en la parte inferior del bloque para hundirlo en el agua? De modo que la superficie superior del bloque coincida justamente con el nivel del agua, dice. ¿Ya? Bueno, en este caso la diferencia al ejercicio anterior, que en este caso tenemos un cuerpo que es un paralelepípedo. Aquí voy a dibujar el nivel de referencia del agua. Y lo dibujamos de esta forma. Dice que tiene 60 centímetros de largo, ¿no es así? 30 centímetros de ancho y 5 de espesor. Por lo tanto, me imagino que debe estar flotando de esta manera. ¿Ya? Fíjense, más o menos de esta forma lo voy a dibujar. Ahí está, 60 centímetros de largo. Ahí, pero un ratito. Ahí y aquí abajo. ¿Listo? Fíjense, tiene 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho, ¿no es así? Y 5 centímetros de espesor. ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Sí, está bien. Ya. Ah, caramba. Bueno, jóvenes, entonces, para resolverlo sería de la siguiente manera. Y si no me equivoco, sería de esta forma, más bien, fíjense. Por lo general, el espesor sería esta altura. Esto va a ser los 60 centímetros de largo. Aquí va a ser el ancho, 30 centímetros. Y solamente 5 centímetros de espesor. Imagínense, el 5 centímetros de espesor debe ser casi como un cuaderno, más o menos. Casi, no les estoy diciendo que es un cuaderno. Imagínense que ese cuaderno es la madera. Si ustedes lo tiran, a ver, voy a encender la cámara. Imagínense que el paralelepípedo que tenemos es este cuaderno, ¿no es así? A ver,
No sé si se ve. ¿Se ve el cuaderno? No veo nada. Se ve. Ya, imagínense que este es el paralelepípedo. 30 centímetros de largo, 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor. Imagínense que esta es la madera. Si yo lo tiro al agua esto, ¿cómo va a flotar? ¿Va a flotar así o va a flotar así? ¿Primera opción Así o como segunda lo opción? tiene. Así, ¿no ves? Segunda Eso, opción. exactamente. Eso quiere decir que de largo tendría los 60 centímetros, el ancho sería los 30 y el espesor este de aquí sería los 5 centímetros, porque es difícil que esto flote de esta manera, ¿no es así? Es complicado que flote de Así esta según. forma. Entonces, sí o sí va a flotar de esta manera. Por lo tanto, jóvenes, ya, aquí tenemos el largo, el ancho y este sería el espesor. ¿Está bien? Ese sería el espesor, por lo tanto. Ya saben por qué, ya les mostré gráficamente. Bueno, entonces, en función a eso podemos empezar a resolver el ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, otra cosa que me equivoqué. El nivel del agua. El nivel del agua tendría que estar al ras, ¿no es así? ¿Ya? Entonces lo voy a volver a dibujar mejor. Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos el nivel del agua. Ese cuerpo que acabo de dibujar no debería estar flotando, para empezar. Debería estar completamente sumergido. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, jóvenes, entonces está completamente sumergido, pero está al ras, ¿no? ¿Sí? Con el agua. Ahora, ¿qué pasa? Aquí abajo se ha colocado el oro, ¿ya? Ahí se ha colocado el oro. Por lo tanto, jóvenes, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es dibujar todas las fuerzas que tenemos en el sistema. Aquí tenemos, caramba. Aquí tenemos el peso del cuerpo. Aquí tenemos, jóvenes, el peso del oro, ¿no es así? Y hacia arriba, obviamente, tenemos el empuje. ¿Sí? El empuje. Y otra cosa muy importante, no se olviden, por favor, que el empuje está en función de todo el volumen sumergido. ¿Sí? Todo el volumen sumergido. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. En este caso tendríamos lo siguiente, a ver, esperen un momentito, ya, continuamos. Tendríamos el empuje del agua, ¿no es así? Menos el peso del oro y menos el peso del cuerpo. Todo esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí todos pensarían que lo que tendría que hacer solamente es despejar el peso del oro y nada más, pero no. Lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a despejarlo de esta manera. El empuje del agua, un momentito, ya, el empuje del agua menos el peso del oro, y ese peso del cuerpo pasa al otro lado como positivo. De esa manera es lo correcto como deberíamos despejar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿A qué es igual el empuje? El empuje, jóvenes, caramba. El empuje es igual a la densidad del agua, ¿no es así? Por la gravedad y por el volumen total sumergido. ¿Sí? Volumen total sumergido. Aquí lo vamos a, así lo vamos a poner. Volumen total sumergido. Todo esto va a ser igual a menos, aquí va a ser masa del oro por la gravedad. Esto va a ser igual a peso del cuerpo, que es igual masa del cuerpo por la gravedad. ¿Ya? Entonces, fíjense, gravedad, gravedad y gravedad se simplifican. ¿Sí? ¿Ya? Ya, pero continuamos entonces. Fíjense, entonces, nos deshicimos de las gravedades, ¿no es así? Por último, entonces, ¿qué me queda? Aquí abajito lo he anotado, porque se me hace que nos va a faltar espacio. Aquí va a ser densidad del agua por el volumen total sumergido,
Menos, ahora, ¿qué es igual a masa del oro? Obviamente que la masa del oro va a ser igual a la densidad del oro por el volumen del oro. Esto va a ser igual a, ¿ya? Masa del cuerpo, sabemos que es igual a la densidad de ese cuerpo por el volumen de ese cuerpo. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo más importante. Fíjense en la parte de donde dice densidad del oro, ahí voy a colocar, ¿qué es el volumen total sumergido? Ya les dije, jóvenes, que el empuje está en función del volumen sumergido. Aquí, dos cuerpos están sumergidos. ¿No es así? Entonces, ese volumen total sumergido es igual, jóvenes, al volumen de ese cuerpo más el volumen del oro. ¿Sí? Sí o sí tengo que tomar en cuenta los dos volúmenes. ¿Ya? Muchos me van a preguntar más ratito que aquí hay una tensión, pero bueno, la tensión no se toma en cuenta, jóvenes, porque se van a anular. La tensión va hacia arriba y va hacia abajo. Va hacia arriba y va hacia abajo, ¿no es así? Cuando yo las iguale, entonces se anulan. ¿Sí? Así que no es necesario. ¿Está bien? ¿Todos están entendiendo hasta ahí, jóvenes? ¿O hay alguien que no entienda? O que se haya perdido, para que yo busque otra forma de resolverlo. Se entiende. ¿Se entiende? Sí. Ya. Porque podemos haberlo hecho de dos formas diferentes. Igual, la otra forma ahorita les voy a explicar cuando terminemos de calcular. ¿Ya? Bueno, entonces sabemos que el volumen total sumergido es igual al volumen del cuerpo más el volumen del órgano. Eso lo tengo que reemplazar aquí entonces. Volvemos a la parte superior. Nos vamos a la parte superior. Aquí va a ser densidad del agua. Densidad del agua. ¿Ya? Densidad del agua por el volumen total sumergido. Y sabemos que el volumen total sumergido es igual al volumen del cuerpo más el volumen del oro. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a ser aquí menos la densidad del oro por la, a ver, menos la densidad del oro por el volumen del oro. ¿Ya? Volumen del oro. Al otro lado vamos a tener densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes. Esta densidad del agua entra a multiplicar con estas dos variables. ¿No es así? Me va a quedar lo siguiente. Densidad del agua. ¿No es así? Densidad del agua por, me va a quedar por el volumen del cuerpo. Más la densidad del agua por el volumen del oro. Y continuamos. Menos la densidad del oro por el volumen del oro. Todo esto va a ser igual a el empuje del, perdón, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes, ya puedo despejar. Fíjense, estas dos variables están en función del volumen del oro y lo que yo quiero es el volumen del oro, ¿no es así? Sí o sí me pide calcular el volumen del oro. Por lo tanto, entre esto y esto saco factor común. ¿Qué va a pasar con este tercero? Este tercero se va a ir al otro lado como negativo, ¿no es así? Entonces, de estos dos saco factor común el volumen del oro. Fíjense, volumen del oro por la densidad del agua menos la densidad del oro. Voy a esperar un rato. Ahí está. Densidad del oro. Todo eso va a ser igual a, fíjense, aquí me queda densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿no es así? Menos, fíjense, este pasa al otro lado como negativo. Menos la densidad del agua por el volumen del cuerpo. ¿Ya? Entonces despejamos el volumen del oro. Creo que está muy pequeño esta letra, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí me va a quedar volumen del oro. Y al otro lado, fíjense, aquí yo puedo sacar factor común el volumen del cuerpo. Por lo tanto, saco factor común volumen del cuerpo, que va a ser igual a la densidad del cuerpo, menos la densidad del agua. Todo eso dividido entre la densidad del agua menos la densidad del oro, que pasa a dividirnos, ¿así? Eso está, este paréntesis está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Bueno, jóvenes, ya tenemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y calcular. Sabemos que el volumen del cuerpo, aquí está, es 9. 9 por 10 elevado a la menos 3 metro cúbico. Todo esto por densidad del cuerpo menos densidad del agua. La densidad del cuerpo, aquí está, 800.
menos la densidad del agua, que es 1000. Todo esto dividido entre la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del oro, que es 19.600. La diferencia de estos dos también me queda en kilogramos sobre metro cúbico. Con esto se va. Y calculen, por favor, a cuánto sería igual el volumen del oro joven. 9,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Listo, jóvenes. De esta manera es como teníamos que haber calculado el volumen del oro. ¿Hay alguien que no haya entendido este ejercicio, jóvenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Fíjense, este ejercicio se parece bastante a este otro, ¿no? La única diferencia es la posición a la que se encuentra. Puede ser plomo, puede ser oro, puede ser cualquier otra sustancia que necesite hundirlo, ¿no? Aquí podría haber sido, en vez de oro, podría haber sido plomo igual. ¿Sí? Porque el plomo iba a ser suficiente para hundirlo igual. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, con respecto a este ejercicio? No, claro. Todo ok, ¿no es así? Ya. Entonces les voy a enseñar el segundo método, cómo podrían resolverlo de otra forma. El segundo método, jóvenes, es hacerlo por partes. ¿Sí? Lo voy a volver a dibujar, pero chiquitito. Ahí está, ese es el paralelepípedo. Lo único que voy a dibujar largo es la soga, o la cuerda. Ya está el cuerpo, el oro, ¿no es así? Pues esto lo divido yo de esta forma. Tengo que dividir en dos pedazos, ¿ya? Para empezar, dibujamos todas las fuerzas. Aquí tendríamos un empuje 1. Este empuje 1 estaría en función de este volumen. ¿No es así? Porque el agua está por aquí, miren. ¿Ya? Luego tendríamos el peso de este cuerpo. Y luego, ¿qué más tendríamos? La tensión. ¿La tensión hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? ¿Qué dicen los demás? ¿Iría hacia abajo o iría hacia arriba? ¿Ya? ¿Hacia arriba? Fíjense, yo les pregunto una cosa, a ver, antes. Si no hubiera esta cuerda, ¿este cuerpo hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Este cuerpo, no se olviden Ah, que no, su hacia densidad... arriba. Exacto. ¿Ya? Este cuerpo iría hacia arriba. La tensión siempre va a ir en sentido opuesto al movimiento de ese cuerpo. Eso quiere decir que la tensión, jóvenes, va a ir, para el primer gráfico, va a ir hacia abajo. Para el segundo gráfico ahora, este cuerpo que es más pesado que el agua incluso, ¿hacia dónde iría este cuerpo? Hacia abajo, ¿no ve? Entonces la tensión tendría que ir hacia arriba. Ahí está, tensión. ¿Ya? Ahora tenemos aquí peso del oro. Y también tenemos hacia arriba el empuje 2. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas. Primero para el primer bloque. Sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. ¿A qué es igual? Es igual al empuje 1, ¿no es así? Menos la tensión y menos el peso del cuerpo. Todo esto igual a 0. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y para el segundo bloque, ¿no es así? Aquí le voy a colocar segundo. Vamos a ver. Segundo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué me va a quedar en el segundo? Cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en Y. El empuje 2. ¿Qué más? Más la tensión y menos el peso del oro. Todo esto es igual a 0. Bueno, estas dos ecuaciones, jóvenes, yo las puedo sumar, pero lo voy a hacer un poquito mejor. Voy a hacer de nuevo, ¿ya? Ustedes cuando tienen dos ecuaciones, jóvenes, a las dos ecuaciones las pueden sumar o las pueden restar si lo desean. Para variar. Entonces, primer bloque, hacemos sumatoria de fuerzas en D igual a 0, ¿no es así? Entonces, esto sería igual a el empuje 1 menos la tensión, ¿no es así? Y menos
el peso del cuerpo. Para el segundo cuerpo hacemos lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Empuje 2 más la tensión en este caso, ¿ya? Más la tensión y menos el peso del oro. Ambas ecuaciones iguales a 0. Entonces, yo esas dos ecuaciones las voy a sumar. Fíjense, la sumo. Empuje 1 más empuje 2, si tuviera sus valores, claro, la sumaría, ¿no? Empuje 1 más empuje 2 va a ser empuje 1 más empuje 2, obviamente. Ahora, tensión negativa más tensión positiva, las tensiones se anulan. Por eso les dije que las tensiones se anulaban. Ahora, esto menos esto se copia nomás así tal como está. No puedo sumar yo variables diferentes, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Fíjense, esto es básicamente lo mismo que esto, ¿sí? Porque el empuje 2, jóvenes, no se olviden que el empuje 2 es igual a la densidad por el volumen sumergido, y el empuje 2 va a estar en función del volumen del oro, y el empuje 1 va a estar en función del volumen del cuerpo. ¿No es así? Si ustedes continúan, ya, hasta ahí se los dejo yo. La cuestión es que ustedes, si ustedes continúan jóvenes, obviamente me tiene que salir el mismo resultado. Pero tengo esas dos formas para resolverlo. Como ustedes lo vean, cuál es más fácil, cuál se entiende mejor, ustedes ya lo ven. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte, pero lo que les acabo de enseñar? Sí se entiende, ingeniero. Sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo para este ejercicio. Ya ustedes, a modo de practicar, resuélvanlo de esta manera. Obviamente les tiene que salir lo mismo, ¿no? Empuje 1, no se olviden, está en función del volumen de este cuerpo. ¿La densidad de qué líquido es? Agua. En ambos casos, la densidad es el agua. ¿Es así? Empuje 1 en función del volumen de ese cuerpo, empuje 2 en función del volumen de este otro cuerpo, que es el oro. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Esperen que tengo que volver atrás. Después hacemos este. Primero vamos a hacer este otro. Si no me equivoco, este creo que era un poquito más complicado. Ya. Este, por ejemplo, es del modelo de examen del anterior semestre. ¿Sí? Del ingeniero Aguilar. ¿Ya? En la cual me dice, jóvenes, que tenemos una piscina de forma semielíptica, cuya profundidad es de 220 metros. Te lo voy a buscar esa diapositiva en mi tablet. Creo que es esta. Sí, esta es esta. Ya, aquí vamos a anotar los datos. Para empezar, me da la altura. Entonces, sí, vamos a anotar datos. La altura me indica que es igual a 220 centímetros. Obviamente es 2,2 metros. Y está llena de agua, dice, ¿no? Ya. Está por demás anotarlo, pero igual. Densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Está grabando la clase, ¿no? Ni me fijo si quiere. Sí, está grabando. Un ratito no sé qué hice. Bueno, listo. Entonces, indicaba que tenía agua. Calcular la fuerza total sobre la superficie del fondo plano de la piscina. Bueno, y el inciso B me dice sobre la pared rectangular de la piscina. Cada vez que les pidan calcular la fuerza sobre la pared, ya sea de una piscina, ya sea de una represa, esa es la parte un poquito complicada. ¿Está bien? Ya, pero en este caso es sencillo. Sí, en este caso no es tan difícil, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Por si acaso, esta forma que tiene la piscina es el fondo de la piscina. ¿Sí? De ancho tiene 6 metros, de largo tiene 15 metros, y esta es una forma semielíptica, ¿no es así? Pero aquí no es tan complicado, pero un ratito estoy buscando una regla. Deme un minutito, voy a traer una reglita ya. Ya, ahora sí continuemos. A ver, ya. Entonces, fíjense, ese de ahí es el fondo de la piscina, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es lo siguiente, fíjense. Sabemos muy bien que aquí tiene 15 metros de largo, ¿no es así? Desde aquí hasta la punta. De ancho tiene 6 metros.
Pero esta forma semielíptica yo lo puedo dividir en dos pedazos, como lo hacían ustedes en física 1 para el tema de, ¿cómo se llama este tema? El tema de, ahorita me voy a acordar. Centro de gravedad, ¿no es así? Fíjense entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren. Lo voy a dividir en dos secciones. Ahorita lo estoy dibujando. Lo estoy partiendo, ¿no es así? Entonces, fíjense qué figura tengo, porque la que yo tenía hace rato era una forma similítica que, bueno, es complicado calcular su área. Pero ahora yo tengo dos áreas. Tengo el área 1, que es un rectángulo, y tengo el área 2, que es la mitad de una esfera, de una circunferencia, perdón. ¿No es así? Pero la pregunta es lo siguiente. ¿Tenemos el radio o el diámetro de esta semicircunferencia? ¿Qué dicen? ¿Tenemos el Sí, radio o el diámetro? sí lo tenemos. ¿Cuánto sería? El radio 3 y el diámetro 6. Exactamente. Aquí ya me lo dan, ¿no es así? En esta pregunta, muchos de mis alumnos del semestre pasado han tenido hartas dudas con respecto a este ejercicio por el tema del diámetro o el radio. No se han dado cuenta, o sea, por no hacer esta rayita nada más, jóvenes, no se han dado cuenta que ya tenían el diámetro de la semicircunferencia. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos muy bien, según nuestras fórmulas, fíjense, quiere que calculemos la presión, perdón, ¿qué quiere? La fuerza, ¿no? Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es así? El área 1, tenemos dos áreas, área 1 y área 2, ¿ya? Ahora, espérenme un ratito. Ya, entonces, como les decía, tenemos dos áreas, ¿no es así? Tenemos el área 1 y el área 2. Entonces yo voy a calcular dos fuerzas, para el área 1 y para el área 2. ¿Ya? Eso quiere decir que necesito calcular también la presión. ¿Cómo calcularía la presión yo del agua? Tenemos la presión hidrostática. Entonces de esta manera pues, nosotros podemos calcularlo, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces lo vamos a calcular de esa forma. Primeramente voy a calcular las áreas. ¿Está bien? Voy a calcular las áreas. Primero voy a calcular el área 1. ¿A qué sería igual, jóvenes, el área 1? Fíjense, el área 1 es este rectángulo. Hay otra cosa más que no lo anoté. Fíjense, desde aquí hasta aquí tiene 15 metros. Pero de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería el ancho de este rectángulo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto tendría? 12. 12. Entonces, el ancho de este rectángulo, bueno, ya no sería ancho, ¿no? Sería más bien el largo, porque es más largo. 12 metros. ¿Por qué tiene 12 metros? Porque, a ver, Atienda, desde aquí, desde este punto, hasta el otro punto que estoy remarcando de nuevo, ahí, desde ahí tenemos el diámetro. Pero desde aquí, fíjense, jóvenes, desde aquí hasta este punto tenemos el radio, que es la mitad del diámetro, o sea que serían 3 metros. O sea, desde aquí hasta aquí son 3 metros, por lo tanto, desde aquí hasta aquí son 3 metros. Y nosotros, todo eso, ese largo teníamos 15. Entonces, si de aquí a aquí es 3 metros más 12 metros, me da los 15 metros que tenemos, ¿no es así? Bueno, entonces ahora sí podemos calcular el área. El área de esta sección, el área 1 va a ser igual a base por altura, 12 por 6, ¿no es así? Entonces calculamos de esa manera. 12 por 6. Aquí anotamos 12 metros por 6 metros. ¿Cuánto sería? Sería 720 o 72 metros cuadrados. $72. Sería 72 metros cuadrados. ¿No es así? De esa manera, jóvenes. Ay, pucha. 72 metros cuadrados. De la misma manera, ahora yo voy a calcular el área 2. En este caso, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Si nosotros quisiéramos calcular el área de una circunferencia, sería pi por el radio elevado al cuadrado. Ese sería para calcular el área de una circunferencia. Pero yo tengo la mitad de una circunferencia. Entonces, si yo tengo la mitad, lo único que tengo que hacer en esas fórmulas es dividirlo entre 2, nada más. Entonces aquí calculamos pi
por el radio. Sabemos que el radio es 3 metros. Todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto sería, jóvenes, el área 2? Catorce punto 14,13. 14,13 metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces en este caso, para no calcular dos fuerzas, lo que yo voy a hacer es calcular un área total. ¿Está bien? El área total. Que después me pide la fuerza total, entonces calculamos área total. El área total obviamente es el área 1 más el área 2. Entonces, ¿sí? Sumado a esto, ¿cuánto sale? A ver, 72 más 14,13. 86,3. Ahí está, joven. De esta manera. ¿Sí? Denme un minutito, jóvenes. Vamos a continuar ahorita. Vayan analizando a ver qué más tendríamos que hacer. Ya, un minuto nada más. Continuamos. Ya, ahora sí. Continuamos, jóvenes. Ya. Entonces, chicos, ya tenemos el área total. Por lo tanto, chicos, la fórmula ya les dije, les mostré hace rato, que íbamos a utilizar esta fórmula para calcular la fuerza total, ¿no es así? Ah, la presión es igual a la fuerza total dividido entre el área total. De esta ecuación nosotros despejamos la fuerza total, ¿no es así? Ya tenemos el área total, lo único que nos falta calcular simplemente es la presión. Por lo tanto, la presión es lo más sencillo, ¿no es así? La presión solamente se calcula una sola, no se calcula en las dos secciones, ¿sí? Porque la presión, jóvenes, no está en función de la figura que tenga el cuerpo o el fondo. Lo que me interesa de la presión simplemente es la altura y el líquido que haya, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí nosotros vamos a calcular la presión hidrostática. Presión hidrostática. En este caso va a ser igual a la densidad del agua, ¿no es así? Por la gravedad y por la altura que me dio. Nada más. Es lo único que necesito yo para calcular la presión. Por lo tanto, jóvenes, la presión hidrostática en este caso va a ser igual a... Ah, pero espera un rato. Espera un rato. Dice la fuerza total. Por lo tanto, la presión que yo necesito es la presión absoluta. ¿Sí? Entonces, a eso es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Ya? Por lo tanto, la presión absoluta va a ser igual a 101.325 más la presión hidrostática, que sabemos que es densidad, gravedad y la altura. Continuamos. Aquí va a ser 101.325 más, aquí es 1000 por 9,8 y por la altura que es 2,2 metros. Por favor, ¿cuánto sería la presión en este caso? 121.885. 121.700. 825. Ah, ya. 885, perdón. Me equivoqué. 885, Sí, sí. coma,
No, es eso. Ya, entonces No aquí tiene me eso. quedaría en newton sobre metro cuadrado, ¿no es así? Newton sobre metro cuadrado. De esta manera, jóvenes, nosotros ya tenemos la presión total, ¿sí? La presión total o la presión absoluta. Por lo tanto, ahora yo ya puedo despejar, jóvenes, aquí la fuerza total, ¿sí? Entonces despejamos y me va a quedar de la siguiente manera. Fuerza, obviamente me va a salir un número inmenso, ¿no? La fuerza total es igual a la presión absoluta por el área total. Así quedaría, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, reemplacemos todos los datos. Fuerza total va a ser igual a 121.885 newton sobre metro cuadrado por Disculpe, 80. auxiliar. Dígame. ¿Sí? A mí me sale 122.885. 122.000. 122.000, ¿cuánto? 885. 885. O sea, el mismo resultado, pero en vez de 121, 122. Sí, solo Ya, el Sí, número sí. 1 por el 2. ya, lo voy a corregir. Capaz eso me dictó su compañero, tal vez yo lo escuché mal. Ahí está. Entonces lo mismo hacemos abajo. Vayan calculándolo entonces ustedes, jóvenes. Yo no sé qué tiene, se puso un poco lento, no sé si el internet o es ya la tablet que está mal. ¿Cuánto sería, jóvenes, la fuerza total en este caso? 10.584.000. Un ratito, un ratito. A ver. 10 millones 500. 584.085.05. Ya con esos números grandes, ya no importa mucho los decimales. A menos que sea dinero, ¿no? Ahí sí importan los decimales. Ya. Bueno, jóvenes, ahí está. De esta manera se calcularía, jóvenes, lo que es la fuerza total. Ahora, para el inciso B, hay varias formas de resolverlo, pero al ingeniero Aguilar le gusta que lo resuelvan con integrales. Tampoco es muy complicado resolverlo con integrales, ¿sí? Entonces, para resolverlo con integrales, jóvenes, me dice, fíjense, una piscina de forma semielíptica, bla, bla, ya, quiere la fuerza total sobre la superficie, sobre el fondo de la superficie, del plano de la piscina, y sobre la pared rectangular. Entonces, fíjense, toda esta parte es una pared semielíptica. Esta de aquí sería la pared rectangular, ¿no? Pero aquí el problema es que no me dice en cuál de las dos paredes, porque tengo dos paredes rectangulares. Una es esta, la de 6 metros, y la otra es esta de 12 metros, ¿sí? Eso sería importante que le pregunten al ingeniero, a menos que la tengan que calcular las dos fuerzas, ¿no? Porque aquí dice fuerza total, ¿no? Entonces tendría que calcular la fuerza que hay en esta pared, la fuerza que hay en esta pared, y la fuerza que hay en esta otra pared, ¿sí? Si es así, igual los voy a hacer ahorita. ¿Ya? Vamos a asumir entonces que me pide la fuerza total en las tres paredes. ¿Sí? Porque las tres paredes son rectangulares, fíjense. Esta pared es rectangular, esta es rectangular y esta es rectangular. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a calcular. ¿Sí? Si ustedes quieren dibujarlo, pueden dibujarlo, no hay ningún problema. Esa pared rectangular, la única forma que tienen que hacerlo es dibujarlo de esta forma, de esta manera. Forma rectangular. ¿Ya? Entonces voy a asumir que estos son los 6 metros. Primero voy a calcularlo en esta parte, que son los 6 metros, y obviamente de altura tiene 2,2 metros. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, para calcularlo, ustedes tienen que dibujarlo. El ingeniero le usa de esta manera. Esa de ahí, jóvenes, es la diferencial de la altura. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos de esta manera, jóvenes? Porque ustedes saben que la presión, fíjense, a medida que va bajando, va aumentando su presión, ¿no es así? Entonces eso quiere decir que la presión no es constante en todos los puntos, porque es una piscina abierta. La presión solamente es constante cuando el fluido está confinado y esta piscina obviamente está abierta. Por ejemplo, en este punto,
La piscina es menor que en este otro punto, menor que en este otro punto y menor que en este otro punto. Por lo tanto, jóvenes, ¿cómo puedo calcular yo la fuerza? Si la fuerza, fíjense, es igual a la presión. ¿No es así? Es igual a la presión. Por lo tanto, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí o sí, como hay una variación por cada milímetro de agua que yo bajo, hay una variación de presión, entonces por eso se resuelve con integrales. ¿Ya? ¿Cómo se lo resuelve? De esa manera. Uso esta misma fórmula, pero la diferencia va a ser lo siguiente. ¿Ya? Entonces no se olviden, aquí yo tengo una delta H, una variación de altura, que es esta pequeña altura. Eso lo que yo acabo de pintar de blanco, eso también tiene una área, que va a ser 6 metros por delta H. Eso me da una variación del área, ¿ya? Pero fíjense, a ver, mejor lo escribimos. La fórmula va a ser la misma. Fuerza va a ser igual a la presión, ¿ya? Por presión por área, ¿no es así? Pero como aquí hay una variación, aquí se coloca la diferencial de la fuerza, que es igual a la diferencial del área. ¿Ya? De esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La diferencial de la fuerza, jóvenes, va a ser igual a la presión. ¿A qué es igual la presión? Sabemos que la presión, aquí por si acaso ya, en este caso solamente se toma la presión del agua nomás. No se toma la presión atmosférica ni nada por el estilo, solamente la presión del agua. Entonces, pero cuando dice aquí presión, sabemos que es la presión del agua. Densidad, gravedad por la altura, por diferencial del área. Esa diferencial del área, jóvenes, aquí sí te lo voy a anotar. Diferencial del área. O sea, es básicamente como calcular el área. Diferencial del área es igual a estos 6 metros. Le vamos a colocar L, si quieren, ¿ya? Por la altura. Entonces, fíjense que yo tengo un rectángulo. El área de ese rectángulo es la diferencial del área. Entonces, ese rectángulo va a ser igual a los 6 metros por delta H. Entonces, colocamos ahí por delta H. ¿No es así? De esa forma sería, jóvenes. Por lo tanto, ahora, ¿a qué es igual la diferencial del área? Diferencial del área es igual a la longitud por la diferencial de H. Entonces, fíjense, la diferencial de la fuerza, jóvenes, va a ser igual a la densidad, que es una constante, la gravedad, que es una constante, la longitud, que es una constante, todo esto por la altura, por la diferencial de la altura. Ahora yo tengo que sacar integrales. Aquí integro desde cero, jóvenes, desde cero, desde aquí, desde la base, hasta la máxima altura, que es 2,2 metros. Ahí está. Por lo tanto, si yo lo integro esto, aquí me va a quedar la fuerza. Espera un ratito. Aquí solamente me queda F. F. Ofo. Ofo. Ya está ya. Ya lo silenciamos los compañeros. Espera un ratito. Entonces ahí solamente me quedaría la letra F de fuerza, ¿no es así? Porque ya la integré. Ya, aquí me queda entonces F, que va a ser igual a la densidad, la gravedad o la longitud. Y aquí, ¿qué me quedaría, jóvenes? Si yo integro H, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto quedaría, jóvenes? ¿Cuánto les queda? Solamente estamos integrando H. La integral de H, ¿cuánto sería? Ah, ¿no se acuerdan acaso? Yo quiero integrar esto, X, y diferencial de X, ¿cuánto es su integral de esto? Y se han olvidado, ¿no? Sería X cuadrado sobre 2, jóvenes. Entonces, aquí la integral de H llegaría a ser lo siguiente, fíjense, a ver. Sería H cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta 2,2 metros. ¿Sí? Entonces, reemplazamos todo eso. Fuerza va a ser igual a, aquí vamos a colocar densidad, gravedad y altura. A ver, longitud, pero no me estoy olvidando de nada más. No, de nada más. Entonces, jóvenes, ¿qué me quedaría aquí? Me va a quedar entonces H cuadrado, que va a ser 2,2 al cuadrado, dividido entre 2, menos
el 0 sobre 2. ¿Sí? Y por último, jóvenes, eso lo vamos a multiplicar con todo esto. Aquí la densidad sabemos que es 1000. La gravedad sabemos que es 9,8. La longitud sabemos que es 6. ¿No es así? Y aquí que me quedaba 2,2 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y listo. ¿Cuánto sería, jóvenes, la fuerza? Uy, creo que me pasé de la raya ya. ¿Cuánto sería la fuerza, jóvenes? Calculen, por favor. Calculen. A ver, dice, a ver, 14 millones. A mí 14 me millones. sale 142.296. No sé si estará bien. Sí, 296, sí, eso sale. coma algo. No, exacto. Bueno, entonces, 142.290. ya, entonces eso sería, jóvenes, en newton, ¿es así? Aquí fíjense, la fuerza total lo noté mal, ¿no? Le puse newton sobre metro cuadrado y la fuerza se mide en newton. Vamos a borrar eso. Corríjanlo, por favor, ya. Bueno, jóvenes, entonces esta sería la fuerza de una de las caras, ¿no es así? Ahora, yo estoy asumiendo, jóvenes, eso por eso es importante, jóvenes, que ustedes pregunten en el examen, si les toca una pregunta parecida a esta. Ingeniero, la fuerza total sería la fuerza de todas las tres paredes, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, porque básicamente aquí no especifican, ¿no es así? No está especificando en cuál de las paredes, ¿ya? Entonces, jóvenes, hago el mismo dibujo, pero para la segunda pared. ¿Ya? Hago el mismo dibujo, pero para la segunda pared. En esta pared ahora, jóvenes, fíjense, hacemos lo mismo. Tiene la misma altura, obviamente de agua. Ahí está. Este sería delta H. La diferencia que aquí, la longitud, jóvenes, es 12 metros. Ya no es 10, ya no es 6. ¿No es así? Hasta aquí la altura es 2,2 metros. ¿Ya? Tengo que hacer el mismo procedimiento. Todo es lo mismo, jóvenes. Entonces, básicamente yo lo voy a resumir. Entonces, me va a quedar que la fuerza para este caso va a ser igual a... Para empezar, le voy a colocar 2. ¿Por qué? Porque son dos paredes iguales, ¿no es así? Entonces, tendría que calcularlo 2 veces, pero en vez de calcularlo 2 veces, prefiero multiplicarlo por 2 de una vez. ¿Ya? Espera un ratito. Voy a hacer un poquito más atrás, y más que no me va a alcanzar. Ya. Como son dos paredes, la multiplico por 2. Entonces, va a ser densidad, gravedad, por la longitud 2 en este caso, que son 12 metros. ¿Ya? Todo esto por la integral desde 0 hasta 2,2 veces h por la diferencial de h. O sea, el mismo procedimiento, joven. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 veces la densidad por la gravedad por la longitud 2. ¿Ya? Y aquí me quedaría h cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta 2,2 metros. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Por lo tanto, aquí va a ser 2 por 1000 por 9,8. No estoy colocando sus unidades porque siento que no va a entrar ya. 12 metros. Todo esto por 2,2 elevado al cuadrado dividido entre 2. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sale esta otra fuerza? 284.592. 284.522. 92. 592. En este caso sería Newton, ¿no es así? Ya. Pero ahí no termina porque la pregunta dice la fuerza total. Eso quiere decir que la fuerza total va a ser igual a la suma de todo, ¿no? 284.592 más 142.000.
Espera un rato, se me bloqueó la tablet. Mágico, estoy un poco agripado. Ya, más 100, no quise escribir, ya está, 142.296, todo eso se mide en Newton. ¿Cuánto sería, jóvenes? 400.000, 300.000. $426.888 Newton. Listo, jóvenes. Ese sería entonces el valor de la fuerza total, no sé si. Listo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, con respecto a ese ejercicio? Disculpe, ingeniero, a mí en fuerza me sale otro valor. ¿Con cuál? No me sale 284.592. Me ¿Cuánto te sale sale? 569.184. Verifiquen, por favor, jóvenes, lo multiplicaron por 2. 2 por 1000, por 9,8, por 12, 2,2 al cuadrado sobre 2. Verifíquenlo, por favor, a ver. Sí, sale 500.000. Ya, voy a borrarlo entonces. No se preocupen, chicos. A todos nos pasa, nos podemos equivocar. Ya, ¿cuánto dijeron? 500. 69.184. Newton. Ya. Entonces aquí también tenemos que corregir. Y obviamente aquí también. Ya, vayan sumándolo a ver. Aquí sale 569.184. ¿Cuánto sería abajo? A ver, 6.000, 7.000. ¿700.000? ¿Cuánto sale? 711.480. Sí, eso es. 480. 711.480. ¿80? Sí, un cero más. Eso. Ya. Un cero. Listo, jóvenes, eso sería todo entonces. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, no? ¿O tienen alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, dime. Aquí lo multiplicó dos veces por 1000, ¿no? Y como dice la fuerza rectangular de la piscina, ¿no sería igual para el 6 metros por 2 igual? No. ¿Por qué no? Porque fíjense, aquí tengo una pared, pero aquí no tengo pared. La piscina sigue, ¿no ve? Aquí ya mira, esta es la pared, todo esto es la pared, mira, todo esto es la pared. Y la pregunta dice, la fuerza total sobre la pared rectangular de la piscina. Entonces, ¿cuáles son las paredes rectangulares? Solamente es esta pared rectangular, esta de aquí y esta de aquí. Solamente son 3. ¿No es así? Esas serían las paredes rectangulares, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguien más tiene Sí, ya alguna lo duda? entendí. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo no entendí muy bien la parte de donde usa integral. ¿Integrales? Sí, Ya. Entonces aquí les voy a explicar un poquito, otra vez. ¿Ya? No se preocupen. Entonces, jóvenes, fíjense, a ver, aquí abajito lo estoy por anotar. Nosotros tenemos la fuerza, que es igual a la presión por el área, ¿no es así? ¿Ya? Pero como la fuerza va a ir variando a medida que va bajando, por cada milímetro que baje, la fuerza varía, al igual que la presión. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, las áreas también van variando, o sea, todo es variable. ¿Está bien? Todo va a ser variable. Por esa misma razón, jóvenes, aquí se le aplica el diferencial, porque lo que estoy calculando ya no va a ser una fuerza, sino que va a ser la diferencial de todas las fuerzas. Es básicamente como un promedio lo que se hace. Y aquí ya no solamente va a ser área, sino que va a ser la diferencial del área. Es lo único que he cambiado. Ahora, esa diferencial del área, imagine que solamente es área. Y esta área es de este pedacito que le estoy dibujando aquí.
Esta área de aquí sería la longitud por su pequeña alturita, ¿no es así? Pero esa alturita no va a ser altura, no es una altura exacta, porque esa altura también es variable, ¿ya? Por lo tanto, la diferencial del área, jóvenes, va a ser igual a la longitud, ya sea la 1 o la 2, por la diferencial de la altura. La altura va a ser la que va a variar, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí continuamos con diferencial del área, y nosotros sabemos que esta presión es la presión del agua, densidad, gravedad, por la altura, por la diferencial del área. ¿A qué es igual la diferencial del área? La diferencial del área es igual a esto. Diferencial del área es igual a la longitud 1 por la diferencial de la altura. Longitud 1 por la diferencial de la altura. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando yo quiero integrar, ¿no es así? Tengo que buscar las variables que se parezcan a la diferencial. La única variable que se parece a la diferencial es h. Por eso todas las demás se consideran constantes. La diferencial de la fuerza va a ser igual a la densidad, que es constante, la gravedad, que es constante, la longitud, que es constante. La única que es variable es la altura. Por eso al final le coloco yo altura por la diferencial de h. ¿Ya? Entonces, con una vez que integramos esto, ¿no es así? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el primer miembro me queda solamente la fuerza. Aquí me va a quedar densidad, gravedad por longitud. Y ahora, jóvenes, esta integral que estamos haciéndola, la estamos haciendo desde el 0. No sé si de dónde la gráfica, a ver. Fíjense aquí en la gráfica de los 12 metros. Estamos empezando integrando desde 0 hasta su máxima altura donde está con agua, ¿no? Ahora, si la piscina tiene 2,2 metros, pero no está llena de agua y el agua está por ahí, yo tengo que hacerlo hasta donde está el agua. Sería hasta aquí tendría que integrarlo. Pero bueno, en este caso me dice que la piscina tiene 2,2 metros de profundidad y está llena de agua. ¿No es así? Entonces lo hago hasta el tope, 2,2 metros. ¿Sí? 2,2 metros. Entonces la integral es desde 0 hasta ese punto. 0 hasta 2,2 metros. Ya, y una vez que integramos esto, sabemos, ya les expliqué hace rato, la integral de esto me va a quedar h cuadrado sobre 2. Entonces, sí, desde 0 hasta 2,2 metros. Nada más. Y después, lo único que hacemos, ya saben, sería aquí densidad, gravedad, altura, longitud 1 por, aquí me quedaría altura al cuadrado sobre 2. Espera un ratito. Espera un momentito. Uch. Se bloqueó otra vez. Ya está ya. Entonces, a ver, espera un ratito. Aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría directamente, voy a anotar el valor para que no nos confundamos. Aquí me quedaría 2,2 al cuadrado, todo esto sobre 2, menos 0 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Por qué le coloco 0? Porque aquí me dice que yo reemplace este 0 en esta altura. Y luego me dice que también reemplace 2,2. ¿No es así? Entonces, de esta manera es como se tenía que resolver, jóvenes. Así más o menos como le gusta al ingeniero que lo haga. El ingeniero me imagino que les debía explicar también esta parte, ¿no es así? Sobre el tema de las represas, presas. ¿Les explicó o no les explicó el ingeniero igual esta partecita? Hola. Ya. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que aquí vamos a quedar. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me preguntan nomás ya. Más adelante, o por el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo aparte nosotros del laboratorio. No sé por qué son poquitos los que entran, miren, son apenas 13. ¿Ya? Y ustedes son como 70, creo. ¿Sí? No se hagan pisar con el tiempo, después cuando estén dando el examen, díganle a sus compañeros igual. Bueno, de todas formas, igual la clase está grabado, lo van a ver en el Classroom, ¿ya? Eso sería todo por hoy día, jóvenes. El otro ejercicio, traten de hacerlo ustedes a ver como a modo de práctica, pero igual yo después se lo voy a mandar resuelto. ¿Sí? Este ejercicio de aquí que nos faltó Gracias, hoy día, lo voy a mandar resuelto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Nos vemos en la siguiente clase, que sería el día sábado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, auxiliar, Inge, muchas gracias. gracias. Auxiliar. Gracias, gracias. Auxiliar.